El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. El pasaje de hoy, en Juan capítulo 6, versículo 53, dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermano, aunque sepa que Jesucristo es el Salvador de la humanidad y que hay un cielo y un infierno, no podrá ser salvo tan solo aceptando esto mentalmente, es decir, como simple conocimiento. Aun si lo llama Señor, Señor, incluso si viene al culto los domingos y ocupa algún cargo o puesto en la iglesia, eso no lo hará salvo. La Biblia clara y tajantemente señala que solo tendrá vida eterna si come la carne del Hijo del Hombre. No hay otra manera. Por eso, en la última prédica les compartí qué cosa significa comer la carne del Hijo del Hombre. Tomando como ejemplo la forma en la que los israelitas comían el cordero en la época del Éxodo, les expliqué en detalle cómo hacer suya la palabra de Dios. Hoy les hablaré de lo que quiere decir espiritualmente beber la sangre del Hijo del Hombre. Hermano, para que un hombre pueda sobrevivir físicamente, tiene que ingerir alimentos y también beber líquido. Si solo come alimentos sólidos sin tomar líquido, no podrá digerirlos apropiadamente. No podrá vivir sin tomar líquido. Podrá digerir los alimentos, absorber los nutrientes y eliminar las sustancias dañinas de su organismo por medio del agua. Sucede lo mismo en el espíritu, como está escrito: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Deberá beber la sangre del Hijo del Hombre para digerir completamente su carne. Esto es la palabra de Dios. La pregunta es: ¿qué significa beber la sangre del Hijo del Hombre? Espero que a través de este mensaje pueda entender lo que significa beber la sangre del Hijo del Hombre. Oro en el nombre del Señor para que no solo grabe en su mente lo que significa espiritualmente comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, sino que lo llegue a aplicar en su vida diaria de fe y así alcance la vida eterna. Aquí, el Hijo del Hombre se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, espero que al terminar este mensaje sepa el significado espiritual de beber la sangre del Hijo del Hombre y lo llegue a aplicar con fe en su vida cristiana. En la última prédica les dije que comer la carne del Hijo del Hombre es escuchar y entender la palabra de Dios. Al igual que los israelitas comían el cordero asado al fuego, cuando lee y oye la palabra de Dios, deberá comprender su verdadero significado espiritual y grabarla en su corazón con la inspiración del Espíritu Santo. Y para hacerlo, no solo deberá oír el mensaje, la palabra deberá ser sembrada en su corazón por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, interiorizar la palabra escrita en los 66 libros de la Biblia no solo se logra leyéndola
y memorizándola. Deberá sembrarla en su corazón. Tal vez se pregunte, ¿cuál es la diferencia? Hermano, lo que usted memoriza en algún momento lo podrá olvidar. Eso impedirá que ponga en práctica todo lo que ha podido aprender. Cuando memoriza versículos de la Biblia, no se limite solo a repetirlos como una grabadora, más bien medite en su significado espiritual. Entonces se grabarán en su corazón. A este proceso lo denominamos interiorizar la palabra de Dios. Si de esta forma siembra la palabra en su corazón, ella se manifestará en su vida en hechos concretos. Por eso, incluso con el paso del tiempo, si no recuerda exactamente el versículo, la palabra que habrá cultivado en su corazón aún permanecerá y la podrá aplicar en su diario vivir. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Hermano, tan solo repetir este versículo no hará que ame a su enemigo o a aquel que lo critica o lo molesta. Si no ha cultivado amor espiritual en su corazón, se sentirá herido, guardará resentimiento o incluso intentará pagar mal por mal. Pero pensemos en aquellos que han plantado el atributo del amor espiritual en su corazón. Ellos tal vez olviden en qué parte de la Biblia está exactamente escrito el versículo. Sin embargo, si alguien les hace daño, el amor y la compasión fluirán en forma natural de su corazón. Este es el corazón del Señor. Si de esta manera cultiva su propio corazón, usted se asemejará al Señor y podrá orar con amor por la otra persona. Si de esta manera come la carne del Hijo del Hombre, esto es, si oye y practica la palabra de Dios, la parte mala de su corazón se limpiará y será transformado. Su corazón se purificará, es decir, se santificará. Hermano, si come algún alimento y bebe agua, podrá eliminar las toxinas y su cuerpo absorberá solo los nutrientes. De igual forma, en la medida en que interiorice la palabra de Dios en su corazón, es decir, en la medida en que coma la carne del Hijo del Hombre, será lleno de la verdad y lo malo desaparecerá. Por ejemplo, si siembra amor en su corazón, el odio saldrá fuera. Si siembra mansedumbre, la amargura se irá. Si acepta la humildad, el orgullo se alejará. Si cultiva amor, el odio se irá. Y no solo el odio desaparecerá, todo lo relacionado con ese mal sentimiento también se irá. Hermanas, muchas de ustedes tienen envidia y celos porque tienen odio. Si en verdad amaran con sinceridad a sus otras hermanas, nunca las envidiarían ni les tendrían celos. Les pregunto, ¿acaso los padres envidian o tienen celos de sus hijos? Más bien, son felices si sus hijos son halagados por los demás. ¿Saben por qué? Porque aman a sus hijos. Se regocijarán si sus hijos son felices. Si aman, no tendrán envidia ni celos. Tampoco murmurarán ni difamarán a alguien más. No tendrán malos pensamientos ni malos sentimientos. Siempre verá, hablará y pensará bien de todo y de todos. Si cultiva mansedumbre, la amargura se irá. Y no solo la amargura se irá, sino también todo lo relacionado con ella. Sucede lo mismo con la humildad. Cuando al principio Dios creó al hombre, lo hizo con un corazón lleno solo de lo bueno, sin nada de pecado ni de maldad. Sin embargo, luego de la caída de Adán, el ser humano comenzó a aceptar en su corazón el engaño y lo malo, y en la medida en que la maldad entró, la bondad que estaba al principio fue desapareciendo de su corazón. Se puede decir que el corazón blanco y puro se ensució y se transformó en un corazón oscuro y negro. Pero si come la carne del Hijo del Hombre, es decir, si oye, entiende y acepta la palabra de Dios, lo bueno será nuevamente implantado en su corazón y todo lo malo saldrá. La maldad se irá de su corazón.
Si ya no hay maldad, todo pensamiento y sentimiento carnal desaparecerá, tal como cita el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que dice: por cuanto los pensamientos carnales son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, ahora ya puede agradar a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Oirá la voz y recibirá la dirección del Espíritu Santo. Entender o interiorizar la palabra de Dios no puede hacerse solo por su razonamiento humano. Deberá comprender la palabra y aceptarla con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, Dios le dará gracia y fortaleza para despojar de su corazón toda maldad por medio de la oración. Por eso, definitivamente hay un componente de decisión propia. Es decir, usted mismo deberá determinarse a creer y aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. Esto es, beber la sangre del Hijo del Hombre. Al igual que precisa líquido para digerir bien los alimentos, podrá comer la carne del Hijo del Hombre. Esto es, interiorizar la palabra de Dios solo si bebe su sangre, es decir, si la aplica en su día a día. Aún si oye, medita y ora para obedecer la palabra de Dios, eso no será suficiente. Deberá poner en práctica los mandamientos que le dicen debe hacer esto, desechar aquello, no hacer eso. Si no aplica la palabra en su vida diaria, Dios no podrá obrar en su vida. Y si Dios no lo hace, no podrá crecer en su nivel de fe, sino tan solo conocerá a Dios de oídas, es decir, como simple teoría, pero no como una experiencia vivida. Sucede lo mismo con la sanidad, la prosperidad y la respuesta a sus oraciones. En la medida en que viva conforme a la palabra de Dios, su comunión con el Altísimo será más íntima y fluida. Dios responderá sus peticiones, su alma será prosperada, será bendecido, todas las cosas le irán bien y además tendrá salud. Antes de llegar a esta iglesia, muchos dependían de los médicos y de los hospitales. Sin embargo, luego que fueron transformados al oír la palabra de Dios, ahora están sanos y viven una vida saludable sin tomar medicina alguna ni ir al hospital. Ahora bien, con esto no estoy prohibiendo ni diciendo que sea malo ir al médico o al hospital. No me malentiendan. Volviendo a la prédica, como está escrito en Santiago capítulo 2, versículo 22, que dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermano, tendrá fe al poner en práctica la palabra de Dios que ha oído. Usted no empieza su vida en Cristo con un gran nivel de fe. Primero, tendrá la fe solo del tamaño de una semilla de mostaza. No obstante, si da un paso de fe, es decir, si muestra su fe en algo, no importa si es algo pequeño, Dios le dará de su gracia de acuerdo a ese acto de fe. Después de vivir y ver este obrar milagroso de Dios en su vida, su fe crecerá y la próxima vez podrá accionar con un mayor nivel de fe. Es lo mismo con todos. Ustedes oyen y ven el obrar de Dios por los innumerables testimonios de sanidad y de prosperidad de hermanos de esta iglesia. Eso ha plantado una semilla de fe en sus corazones. Hermano, si confía en Dios al enfrentar algún problema en su vida y de hecho muestra su fe en acciones y decisiones, entonces experimentará el obrar de Dios, y si continúa viviendo de esta manera, su fe crecerá. Les comparto un testimonio. Un diácono que forma parte del coro de varones de la iglesia me dio su testimonio. Él es un empleado que percibe un sueldo mensual fijo y siempre pensaba en la forma en la que Dios podría bendecirlo más. Hermanos, a los que tienen negocios propios, Dios los puede bendecir de acuerdo a la medida de su fe. No obstante, los que reciben un salario tienen ciertas limitaciones. Bueno,
El asunto es que este hermano ya había oído la palabra de Dios. Sabía que si agradaba al Señor, Él lo bendeciría a su manera y en su tiempo. Ahora bien, este hermano vivía de acuerdo a la palabra y por eso tenía la plena seguridad que Dios lo iba a bendecir. Y cada vez que no aplicaba la palabra en su vida, inmediatamente se arrepentía. Debido a su trabajo, salía de viaje frecuentemente. Por eso, en algunas ocasiones, no podía asistir al culto ni a los ensayos del coro de la iglesia. Cuando no podía hacerlo, de inmediato, repito, se arrepentía. Así que, un buen día, le pidió a Dios le consiguiera un trabajo que le permitiera asistir a los ensayos del coro y así ser fiel en la iglesia. Ahora bien, cada vez que se arrepentía y oraba, Dios lo bendecía. Así, Dios le respondió y lo bendijo con un trabajo que le permitió dedicar todo el día domingo al Señor y también ser fiel en la iglesia. Una compañía lo contrató, lo puso en un cargo ejecutivo y su salario aumentó a $5,000 mensuales. Este hermano compartió su testimonio diciendo que, aun siendo un empleado asalariado, Dios lo pudo bendecir. Poco después, sus hijos también fueron bendecidos. Por eso, cuando enfrente un problema que no puede resolver, podrá confiadamente depender de Dios. Les comparto ahora mi propio testimonio. Antes de la inauguración de nuestra iglesia, yo mismo tuve una impactante experiencia con mis 3 hijas. Cuando cada una de ellas enfrentó una situación difícil, la fe de toda la familia aumentó a un nivel mayor y nuestra dependencia de Dios se mostró en hechos y en acciones. Una vez, durante las vacaciones del seminario teológico, al regresar a casa, luego de estar orando, encontré a mi hija mayor, que en esa época estaba en primaria, cubierta de tumores y úlceras por todo su cuerpo, de la cabeza a los pies. En esas vacaciones yo había estado orando, leyendo y oyendo la palabra de Dios. Un día, al regresar a casa, repito, mi hija mayor tenía ampollas por todo su cuerpo. Si se movía, su piel se rasgaba y comenzaba a sangrar. En otra ocasión, mi segunda hija fue atropellada por un camión. El chofer del camión se conmovió y trajo a la niña. Su rostro estaba todo hinchado. La parte interna de su boca estaba totalmente destrozada. Su condición era delicada. Abrí su boca y vi que su lengua estaba destrozada. Sangraba alrededor de sus ojos. Su cara estaba hinchada. Era un desastre. Y antes de esto, mi tercera y última hija entró al colegio a primaria y jugando se golpeó fuertemente con un estudiante de secundaria, cayendo al suelo y sufriendo una severa contusión. En esa época, al frente de la tienda que administrábamos, estaba el local de la municipalidad y los alumnos del colegio estaban jugando allí. En ese momento, uno de ellos se dio media vuelta rápidamente para salir corriendo y golpeó a mi hija que estaba justo detrás de él, tumbándola al suelo. Los que estaban allí la llevaron al hospital y el médico me dijo que debíamos trasladarla al hospital general, pero no lo hice. La llevé a casa aún inconsciente y adolorida. En todos los 3 casos, desde el punto de vista humano, todas ellas debían haber ido al hospital. Incluso algunos hermanos cristianos me decían que estaba deshonrando a Dios con lo que estaba haciendo y que debía ir al hospital. Los cortes que había sufrido mi segunda hija producto del accidente debían suturarse. También la contusión de mi hija menor era peligrosa aun si se atendía en un hospital. Pero aún así no las llevé a ningún hospital ni les apliqué medicina alguna. Tan solo oré y confié en Dios.
Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.